Noticias Monumental. De la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la semana de hoy martes. Yo quiero saludar al ministro de Obras Públicas y Transporte, don Rodolfo Méndez, quien nos acompaña en vivo. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Randall, por invitarme a su programa. Un saludo afectuoso para quienes nos escuchan o nos ven. Gracias, don Rodolfo, por estar con nosotros. Yo invité a don Rodolfo hoy porque me parece una figura muy interesante dentro de lo que ha pasado. Y por supuesto que don Rodolfo no necesita a nadie que lo defienda o que no lo defienda, pero ¿saben por qué me parece tan interesante? Porque propios y ajenos, meses atrás, reconocían en la labor del ministro Méndez una de las labores más destacadas de esta administración. Se viene el caso Cochinilla y se empaña realmente, lo quiera el ministro o no, tenga una, digamos, una relación directa o no, se empaña su labor, se empieza a cuestionar su labor. Y justamente ayer Noticias Repretel hacía público un documento de la auditoría interna donde nos damos cuenta de que sí hubo un aviso de la auditoría hacia la administración, de la administración al OIJ, es decir, que la administración sí coordinó con el OIJ antes de que estallara este tema. Entonces, ¿por qué me parece una figura muy interesante? Porque era una figura que mucha gente respetaba y alababa en su labor. Vienen los cuestionamientos del caso Cochinilla, el ministro dice suave, que yo fui el primero que denunció eso, yo estaba trabajando en el OIJ dice no, por aquí nadie nos avisó, y resulta que ahora sí tenemos la constancia de que ese aviso se dio. Por eso me parece muy interesante, don Rodolfo, tenerlo con nosotros esta tarde. Por favor, dígame cómo ha vivido usted desde su cargo y con su experiencia estos acontecimientos, don Rodolfo. Bueno, ha sido, sin la menor duda, un periodo muy duro, muy difícil. He entendido la reacción de mucha gente que obviamente no necesariamente me conoce, que no conoce lo que he sido en la función pública a lo largo de tantos años, y que por lo tanto pues han juzgado de acuerdo con lo que escuchaban o escuchan, y por lo tanto he sentido una afectación en medio de toda una enorme problemática de carácter institucional, aparte de las propias generadas por los señalamientos sobre hechos de corrupción que me ha correspondido manejar en tiempos muy difíciles. Entonces sí ha sido un periodo muy duro, debo reconocerlo, pero siempre con las miras puestas en el interés nacional. Mi único propósito a lo largo de más de 60 años desde que yo me inicié en la función pública, he trabajado a la par, cercanía de 5 presidentes de la República, ha sido el interés público, y es doloroso. Recording in progress. Es muy doloroso que se me juzgue, se me critique o se diga que lo que yo he venido a hacer es para beneficiar el interés de las empresas privadas, cuando toda mi lucha ha sido por darle satisfacción a necesidades de la gente, de las comunidades, del pueblo. A eso he dedicado mi función pública. Ha sido un periodo doloroso. Claro, pero don Rodolfo, vea qué complicado, porque esta misma tarde, por ejemplo, usted lo sabe bien, seguramente será el dictamen final de la comisión del caso Cochinilla. Digo, para ninguno es un secreto, menos para usted con su experiencia, de que una de las posibilidades es que pidan la cabeza del ministro del MOP. Y usted insiste, y no solo lo insiste en su decir, sino que, por ejemplo, ayer los papeles de la auditoría lo demostraban, de que usted podría ser una víctima de esta situación. Aún así, hoy se arriesga, y se lo digo con todo el respeto, don Rodolfo, a que la comisión diga, pido que lo censuren o lo quiten del cargo, don Rodolfo. Bueno, seguramente va a ser así. Yo he sido diputado y conozco el manejo de los vaivenes políticos. Yo creo que el propósito estaba establecido
desde el inicio mismo del trabajo de la comisión. Y eso se pone a prueba cuando uno asiste a las sesiones de la asamblea de la comisión, cuando a uno no le permiten hablar, cuando uno va nada más a recibir insultos inclusive, y uno tiene que tener la cordura y la moderación de entender que está en ese sitial ahí, y que lo que le corresponde es oír, recibir todas la bilis de esas comparecencias y aceptarlo como una realidad. Don Rodolfo, y además yo le quería preguntar también, porque uno se expone muchísimo al tema político y judicial. Usted fue allanado en su casa de habitación, don Rodolfo. Fui allanado por hechos que pues realmente me extrañan, pero igual, yo soy una persona y un ciudadano como cualquier otro, un funcionario como cualquier otro. Y si el Ministerio Público considera que debo ser investigado porque han recibido acusaciones que me puedan parecer una locura o no, lo cierto es que ellos tienen el derecho y tienen el deber de proceder, y eso yo lo acepto y agradezco infinitamente que tanto el fiscal subrogante como quienes asistieron a los allanamientos, particularmente en mi casa de habitación, lo hicieron en absoluto respeto, y eso yo lo agradezco. Yo recuerdo, don Rodolfo, cuando usted me decía en la primera entrevista que tuve con usted en esta administración, que usted había decidido volver 20 años después. No me lo dijo con estas palabras, pero así lo entendí yo también, de alguna manera como un favor para poner su experiencia al servicio. Lo que pasa es que le ha salido choquísimo el proceso, Rodolfo. Digamos, cuando le digo le ha salido choquísimo es cuestionamientos, allanamientos. Hoy la Asamblea Legislativa, la comisión en lo particular, tiene razón usted y yo también, no tapemos el sol con un dedo, van a pedir su destitución, don Rodolfo. O sea, puso a su experiencia a su disposición, y a sus 82 años, si no me corrige, por favor. Actualidad 85. Bueno, sí, cuando entró tenía 82. Sale don Rodolfo de muy golpeado su imagen, don Rodolfo. Bueno, es el riesgo que uno corre por servirle al país. Si estuviéramos en una guerra y si yo debo actuar con patriotismo y enfrentarlo, pues me pudo haber ido peor. Yo sé que desde que yo entré en la función pública, yo ya casi tomado una decisión de alejarme, y me alejé de la política y me alejé de la función pública. Pero consideré, ante el llamado que me hizo el presidente Alvarado, que de participar de un gobierno de unidad nacional como el entender los problemas que enfrentaba un sector que yo conozco bastante bien, el creer que podría serle útil a la patria, le ofreció un año al presidente, un año de trabajo, pero se convirtieron en 4 años, y han sido verdaderamente 4 años muy difíciles. Pero bueno, ahí están las obras y ahí está lo que hemos logrado hacer en beneficio de las comunidades. Eso no lo guardan. Lo que pida la comisión que investigue el caso Cochinilla, ahí está. Ahí está el servicio de las comunidades, ahí está el servicio de la gente, y eso para mí es fundamental. He cumplido con la tarea que me propuso y lo he hecho con total responsabilidad. No tengo el menor temor de enfrentar cualquier tipo de investigación, que se venga lo que sea, porque yo estoy absolutamente claro de que no he cometido ningún acto que me sea reclamable. Don Rodolfo, aquí Marta Isabel Monge en Facebook hace un comentario que a mí me llama la atención por todo lo que significa ese comentario. Dice Marta Isabel Monge: qué lástima. Puede que don Rodolfo no sea corrupto, pero parece responsable de lo sucedido. Una pena. Si yo tomo en consideración que los ministros de gobierno, incluyéndole a usted,
no solo le deben a la ley, a la Constitución, a todo su trabajo, sino particularmente a la ciudadanía. ¿Qué le parece este pensamiento que nos hace público Marta Isabel? Porque es parte de lo que yo decía al inicio, gente que dice, no tengo pruebas para señalarlo de don Rodolfo, pero debe ser cierto, o algo debe tener. ¿Cómo vino a enturbiar eso? La percepción que la ciudadanía tiene de un ministro que ciertamente había obtenido las mejores calificaciones en los primeros años de gobierno, Rodolfo. ¿Cómo le explica usted eso a Marta Isabel? Se lo explico de la siguiente, tal vez de la siguiente manera. Cuando yo me levanto el 14 de junio del año pasado y empiezo a escuchar de que se sustrajeron 78 mil millones de colones de las cuentas del CONAVI, era una acusación que yo no logré comprender, me dejó en total incertidumbre, porque no me podía imaginar yo cómo un señalamiento de esa naturaleza se pudiera estar haciendo en una institución en la que yo era ministro, en este caso presidente de una junta directiva, y me impactaba al pueblo de Costa Rica. Yo creo que esos recursos nunca salieron de las arcas del CONAVI para caer en manos indebidas. Y a lo que me parece que si hay algún tipo de señalamiento sobre manejos y hay personas que están involucradas, ellas van a tener que aceptar la carga de la prueba y el señalamiento judicial y cumplir las penas que les puedan ser establecidas. Pero sí, el hecho generó una reacción en la gente muy dura, y lo comprendo, perfectamente lo comprendo. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Don Rodolfo, he dedicado el inicio, digamos, a hablar sobre su impacto personal ante la situación, pero quisiera hablar un poco del impacto país. Ciertamente, después de una noticia como la que usted se despertó y el país completo el 14 de junio, ¿verdad?, con un dato del OIJ que además, cuando uno matiza, no es así directamente señalado. Y la reacción más humana y popular de la administración es decir, se congela todo. No vamos a arriesgar nada más. La consecuencia de esa decisión, que es muy popular, porque si no se le viene a la gente entera encima, es que las obras vayan más despacio de lo que podían. Tomando en consideración, don Rodolfo, que hay muchas obras, muchas en el país, que solo esas dos empresas cuestionadas podían hacer, y ahí entran un montón de valoraciones a tomar en cuenta. Bueno, ¿vale la pena castigar a una empresa por el comportamiento de sus integrantes? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta es, ¿yo puedo castigar los contratos que no tienen cuestionamientos por los contratos que sí tienen algún cuestionamiento? Y empiezan a jugar un montón de ideas en la cabeza que terminan con una decisión, insisto, muy popular, que es la que la gente demanda en el momento, que frenen todo lo de MECO y lo de H. Solís. Más allá de las empresas, ¿qué impacto ha tenido este cuestionamiento en la obra pública, en el ritmo de la obra pública, en los huecos, en las calles, en los puentes, don Rodolfo? Ha tenido un impacto fuerte, pero no necesariamente es exclusivo de la afectación de Cochinilla, porque la institucionalidad ha sufrido varios golpes, los golpes de la pandemia y además de la crisis que con la pandemia nos vino en el campo fiscal, de manera que la institucionalidad cae en un hueco muy difícil. Precisamente es una de las decisiones por las cuales yo, y gracias a que recibí el apoyo del presidente de la República,
me he mantenido con un gran sentido de responsabilidad, enfrentando una situación institucional muy compleja, tratando de hacer la empresa caminar, las instituciones caminar al máximo posible de su potencial. Y así hemos continuado avanzando. Hemos venido enfrentando de una u otra manera las imposibilidades de trabajar con los contratos de conservación. No existen recursos para producir nuevas licitaciones. El CONAVI, por distintas razones, se le limitaron sus recursos disponibles para la conservación, y eso es lo que estamos viviendo. Y lamentablemente, Randall, una de las cosas que veo con mayor preocupación, yo hubiera querido hacer una entrega de una institucionalidad mucho más ordenada, mucho mejor, con potencialidad para seguir caminando con intensidad, y lo que me va a corresponder entregar es una institucionalidad sumamente debilitada, sin recursos. Y sin recursos para este año, y con las instrucciones recibidas del Ministerio de Hacienda para la formulación presupuestaria del 2023, en una situación, si no peor, por lo menos igual de difícil que la de este año. Hay gente que se sigue preguntando cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Rodolfo. Ayer, yo insisto, Noticias Repretel hizo público una carta del 5 de diciembre de 2018, donde el auditor del CONAVI, que se llama Reinaldo Vargas, le manda a Mario Rodríguez, en ese entonces director ejecutivo del CONAVI, le pregunta: ¿qué pasó con mi informe? El informe del 26 de septiembre de 2018. Cuando nos vamos a ver nosotros cuál es el informe, ese informe habla de cochinilla, sin que se llamara cochinilla. Habla de todo lo que estaba pasando en lo interno. Pero lo interesante no es la observación de la auditoría, sino la respuesta de la administración. Porque Mario Rodríguez dice en la carta: como es de su conocimiento, las gestiones incoadas en conjunto de esta dirección ejecutiva y la unidad anticorrupción del OIJ están en franco avance. Es decir, que usted, supongo, como jerarca, don Mario Rodríguez, como jerarca del CONAVI, y la auditoría sabían desde septiembre de 2018 que el OIJ avanzaba en esa investigación. Es injusto reclamarle a usted y a las autoridades, como a Mario Rodríguez, que no sabían lo que estaba pasando, cuando entiendo por documentos, porque papelitos hablan, que ustedes ya se lo habían comunicado al OIJ. Es injusto, definitivamente que es injusto, y además es preocupante. Digo que es preocupante porque cualquier otro funcionario público ya se va a guardar las denuncias, porque resulta que quien hace las denuncias termina siendo el investigado. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Se lo pongo más feo, no solo el investigado, Rodolfo, termina siendo el allanado. Sí, termina siendo el allanado. Entonces, y yo repito, yo comprendo que y ya lo dije una vez y lo voy a repetir, que como cualquier ciudadano estoy a disposición de las autoridades para todas las investigaciones que quieran realizar. Pero está claro que nosotros actuamos con sentido de responsabilidad y de transparencia. Eso lo conocimos muy al inicio de la administración, y además había sido público. Si en los gobiernos anteriores de las instituciones se pedía que se cerrasen, porque no servían y por los escándalos que habían sufrido, y había que abordar el tema de la corrupción. Y por eso hicimos un análisis de la situación y llegamos a la conclusión, y en eso participó el auditor, de que administrativamente era sumamente difícil, imposible llegar a resultados, y que había que buscar un organismo que pudiera tener más músculo. Y primero se indagó con la DIS, con la Dirección de Inteligencia, y esa se nos dijo que no era posible,
entrar en ese tipo de investigación. Y ahí fue donde decidimos, bueno, entonces vamos a buscar el OIJ. Y así se hizo, con todo propósito y con toda voluntad y decisión. El resultado está, y yo me alegro, independientemente de lo que esté pasando a mí o lo que pueda la gente pensar de mí. Yo me alegro que haya traído resultados, porque era necesario y esperamos durante 3 años prácticamente. Es más, nos preguntábamos y le preguntábamos a la gente que estaba en contacto con los funcionarios del OIJ, les decíamos, ¿cuándo vienen los resultados? Tengan paciencia, no se desesperen, es un estudio muy serio que estamos realizando. Esas eran conversaciones nuestras. Bueno, ahí está el resultado y yo me alegro, a pesar de lo que pueda estar pasando personalmente. Don Rodolfo, si yo hago un repaso, digamos, de ese momento, ¿verdad? Salen las detenciones, las primeras declaraciones del OIJ se robaron 78 mil millones de colones. Yo lo entrevisto a usted, si no me falla la memoria, ese día en la noche, como a las 6 de la tarde, en Monumental, y usted me cuenta que ese punto ya lo habían identificado, que habían ido a hablar con el OIJ y que tenían una cercanía muy, muy fuerte con el OIJ en el trabajo. Después varios medios van y le preguntan al OIJ y el OIJ dice que no. Nadie es dueño de la verdad, ni usted ni yo, pero quiero saber su percepción. ¿Por qué usted cree que el OIJ dijo que no? No sé si quizás pudo haber habido una interpretación distinta a la forma en que yo lo expresé, pero la verdad es que en el fondo, sí hemos ido, tanto Mario Rodríguez como yo, a la comisión que investigó este caso en la Asamblea Legislativa. Hemos sido claros con decir nuestra verdad, hemos sido claros con decir bajo juramento la verdad de que hoy en día un tercer testigo está certificando a través de una carta que envió hace 3 años a la Auditoría General del CONAVI. De manera que lo que importa es primero saber que uno cumplió con el deber y estar seguro de que uno cumplió con el deber. Y yo he estado seguro de que he cumplido con el deber. Y desde luego la esperanza de que aún en un juicio, desde el punto de vista judicial, más bien como resultado de las investigaciones y los procesos judiciales, iba a terminar por reconocerse que nosotros habíamos actuado como correspondía. Bueno, está apareciendo esta nueva evidencia, muy valiosa, por cierto, y nos llega un alivio más temprano de lo que habíamos imaginado. Bueno, ¿cuál es la evidencia de la que habla don Rodolfo? Yo lo he mencionado varias veces. Ayer Noticias Repretel consigue un informe de auditoría de 2018, de diciembre de 2018, donde el auditor le dice a Mario Rodríguez, ¿qué pasó con mi investigación? Su informe es de septiembre de 2018, y don Mario responde también en un documento del cual tenemos copia nosotros, diciéndole estamos trabajando con el OIJ. Por eso es que le pregunto a don Rodolfo esto. Ahora bien, toda esta historia, don Rodolfo, voy a dividirlo en 3. ¿Cuánto daño le ha hecho a Rodolfo Méndez, la persona, a usted como profesional y como político, don Rodolfo? Bueno, ya yo primero no estoy en política y estoy ya... Usted es ministro, está en política, don Rodolfo. No, me refiero a que estoy terminando mi función a una edad y desde luego también comprendo los efectos que esto ha tenido en mí, pero sobre todo sé los efectos que ha tenido en seres queridos. Y solamente me sostengo por el apoyo que he recibido de ellos. Don Rodolfo, el apoyo del presidente de la República, igualmente. Yo le pregunté cuánto daño le había hecho a Rodolfo Méndez. ¿Cuánto daño le hace al MOP? El Ministerio
ha sufrido por las evidencias de corrupción en uno de los sectores de la institución. Yo abrigo inquietudes respecto a otras áreas de la institución. Yo esto no lo oculté, Randall, yo lo discutí, se lo hablé a la prensa, lo dije con toda claridad que una de las problemáticas de la institución era la corrupción. Y yo hubiera querido tener la posibilidad de haber echado a andar una reforma institucional que la tengo muy claramente y la he tratado de plasmar a lo largo de este tiempo. Difícil me ha sido por por la pandemia sobre todo y estos mismos hechos que interrumpieron el último año de trabajo que yo esperaba dedicar a una reforma institucional, así lo había anunciado. Y fíjese usted, resulta que parte de las cosas que uno como política pública le ha tocado decidir o tomar decisiones, como entender que unas plantas de asfalto que habían sido compradas, adquiridas sin estudios de factibilidad, sin estudios financieros, sin saber si tenía el personal, si podían cumplir con las condiciones ambientales, si había recursos para ponerlas a andar, si había recursos para poder ponerlas a producir, adquirir los materiales, si tenían a quién venderle la producción. Resulta que decir que yo creía que eso no iba a poder funcionar, porque yo las encontré ya en estado de parálisis, porque estaban ya paradas las plantas, y ahora resulta que se me acusa que esa pequeñita reforma se hizo para beneficiar a las empresas para que pudieran vender más asfalto. Cuando yo escucho ese tipo de argumentos, yo ahí sí me pregunto, ¿quién se va a querer comprometer a hacer las reformas que se requieren para que cada vez que pueda hacer una propuesta de reforma se le diga que lo que está haciendo no tiene el propósito de hacer las cosas bien hechas, sino de favorecer a empresas privadas? Digo, eso es doloroso, eso es muy, muy, muy doloroso y preocupante. Rodolfo, nadie puede hacerlo, lamentablemente, pero si usted pudiera volver el tiempo atrás, ¿volvería a aceptar ser ministro? Sí, me la he hecho la pregunta y sí, vale la pena. Ahí están las obras, ahí está lo que se ha hecho. Y no me refiero a las grandes obras que la gente ve. No, yo me refiero a los 950 kilómetros de caminos que nosotros le arreglamos a comunidades que tenían 20, 40 años de estar esperando que se les arreglaran, que se les pusiera, aunque fuera un sellito asfáltico, para no tener que morder el polvo y bater barro en el invierno, para poder ir a las escuelas, para no enfrentar los problemas de salud. Digo, eso lo hemos logrado y ahí está. Y si a mí me dicen el pago que a usted le toca realizar es lo que le ha tocado sufrir para ver esas cosas que están ahí, lo volvería a hacer. Para eso yo soy un servidor público. Yo me caracterizo más por ser un servidor público, más que un político. Don Rodolfo, permítame ir a la pausa, son las 2:37. Vamos a la pausa, regresamos. Quiero preguntarle, pues le queda, vamos a ver, un mes y un piquito de ministro, y usted dice, tengo muy claro la reforma que hay que hacer para que esto no se carcoma desde adentro. Para que me comente esa reforma, don Rodolfo, ¿qué le deja al ministro que continúe? Son las 2:37, permítame ir a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices.
La radio de Costa Rica, 2:41, don Rodolfo Méndez, el ministro de Obras Públicas y Transporte, nos acompaña esta tarde, horas después de que Noticias RPTL ha publicado un informe de auditoría que revela que efectivamente el MOB y el CONAVI estaban trabajando directamente con el OIJ en la investigación del caso Cochinilla. Y eso es, por supuesto, que el ministro ha sido objeto de allanamientos, por ejemplo, hace pocos días en nuestro país. Don Rodolfo, usted me dijo que tenía clara cuál era la reforma, que vino a trastocarse de alguna manera por esto. ¿Cuál sería esa reforma para que aproveche quien llegue a su cargo a partir del 8 de mayo, don Rodolfo? Bueno, hubo una reforma hace unos pocos años, y muy importante, que fue la ley de transferencia, que le asignó la entera responsabilidad de la atención de las vías cantonales a las municipalidades, una tarea que realizaba el ministerio, y para eso tenía una cantidad de equipo, maquinaria, tenía funcionarios públicos, planteles, y dedicados a la atención de caminos vecinales, porque las vías nacionales las atiende el CONAVI, el Consejo Nacional de Vialidad. Bueno, se hizo una reforma que se hizo a medias, de manera que quedamos con una serie de duplicidades institucionales que hay que llegar a corregir. Eso no puede continuar de esa manera. Los consejos que sirvieron en un momento dado, porque sobre todo fueron constituidos como el CONAVI para aportar nuevos recursos frescos para atender la conservación de la red vial nacional. Bueno, hoy en día esos recursos mismos se han visto diezmados y los consejos ya no se justifican. Deben de volver al ministerio y constituirse como unidades propias de un reordenamiento institucional. ¿Qué se gana con eso? Se gana que podemos tener una dirección de planificación fuerte, consolidada, que reúna 5 unidades de planificación. Podemos tener departamentos legales mucho más fortalecidos, porque en vez de tener 6 o 7 más los que hay en las unidades ejecutoras y departamentos, tendríamos una mejor utilización de los profesionales, y así puedo ir relatando paso a paso esas economías en escala que se podrían obtener, y hay que tomar grandes decisiones. Hay que tomar grandes decisiones. Se tienen planteles subutilizados, se tiene equipo y maquinaria, no se lleva control sobre los costos de operación de los equipos, del costo de los trabajos que se ejecutan. Hay poca cantidad de maquinaria para el trabajo que en todo caso tendrían que realizar. En fin, hay decisiones que se tienen que adoptar. Algunas de ellas podrían ser muy difíciles. Y pues yo voy a tener una videoconferencia que me fue propuesto por la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, para que en una forma amplia yo haga una exposición de lo que ha sido la experiencia de estos 4 años, unido a la experiencia mía de los últimos 60 años, en donde le dediqué mucha atención y trabajo a un sector como el de obras públicas y transportes. De manera que yo esperaría, Randall, poder expandirme en una forma ordenada, dejar una memoria, por así decirlo, porque mi intención era inclusive dejar esto a nivel de proyectos de ley. Pero después de lo que me ha pasado, por haber actuado, se me acusa de haberlo hecho con un propósito bizarro. Digo, yo ya no me expongo más, sinceramente no me puedo exponer más. Prefiero dejar la memoria en manos de un ente como la Asociación de Carreteras y Caminos, para que sean ellos más adelante, en una nueva administración, quienes puedan
si les parece y las ideas que yo dejo son de recibo, tratar de hacer un esfuerzo en ese sentido. Yo debo decir que una de las mayores problemáticas que existe es la ausencia de personal capacitado, la imposibilidad de nombrar personal para reforzar aquellas áreas que tienen enormes debilidades. Cuando una institución como el CTP, el Consejo de Transporte Público, se tiene que desenvolver con un presupuesto del 1.2% del presupuesto del ministerio, bueno, eso es lo que el Estado costarricense y la organización del Estado costarricense ha asignado tradicionalmente para que se manejen los transportes públicos en el país. ¿Qué podemos recoger? Bueno, con enorme esfuerzo y decisión hemos dejado, ya están firmados los contratos para implementar la sectorización del transporte público, la modernización, un cambio fundamental que es logro de esta administración del presidente Alvarado. Y lo hemos tenido que hacer con un puñado de gente del ministerio y del CTP, enfrentando disputas entre el CTP y el ministerio, haciendo denuncias los del CTP sobre los trabajos que se hacen desde el ministerio. Pero lo hemos tenido que enfrentar. Eso no puede seguir de esa manera. Hay que unificar el trabajo y hacerlo más fluido y más eficiente, hacer un mejor uso de los recursos financieros. Ese es el propósito, hacer mejor uso de los recursos financieros y darle satisfacción a las necesidades de la gente. Darle satisfacción a las necesidades. Ese es el propósito, para lo cual se tienen que hacer contratos. Pues eso es subsidiario. Lo importante es la necesidad de la gente. Don Rodolfo, si Rodrigo Chávez o José María Figueres le piden mantenerse, ¿se va a mantener en el puesto? Estamos, y digo en plural, estamos en mi casa deseando que llegue el 8 de mayo. Por lo demás, yo sé que la Comisión de Ingreso de Gasto, la comisión que investigó el caso Cochinilla, va a pedir que yo no vuelva a ser funcionario público. No tiene ningún poder esa decisión. No es vinculante. No es vinculante. Pero entonces la respuesta es no. No es vinculante, exactamente. No, la respuesta de si le piden quedarse es no. No. Así de claro. Ya usted sabe que hoy van a pedir que no vuelva a ser funcionario público, eso ya lo sabe. Así es. Eso lo sé desde que empezó la comisión. Sí. Antes de que yo fuera por primera vez a la comisión. Don Rodolfo, permítame ir a la segunda pausa. Regreso nada más con el último minuto. Recuerde que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa. Así que vaya pensando la canción en esta pausa comercial, don Rodolfo. Son las 2:50. Vamos a la pausa. Volvemos con más de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus... La radio de Costa Rica, 2:53. Hoy pues nos ha dicho muchas cosas interesantes. El ministro hace unas horas, les contaba, Noticias Repretel publica un informe de auditoría que demuestra que el MOPS y el CONAVI sí venía trabajando con el OIJ desde septiembre de 2018 en el caso Cochinilla. Ese es uno de los puntos que reafirma indudablemente lo que había dicho el ministro. Por otro lado, el ministro sabe que hoy pedirán que no vuelva a ser funcionario público en la comisión. Tenemos la reacción antes de que ocurra la noticia esta tarde, y yo quiero pedirle, don Rodolfo, a mucha gente que lo critica hoy, a otra que no, ¿cuál es su explicación a Costa Rica en este último mes? ¿Qué queda de la gestión de don Rodolfo Méndez, la segunda, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo? Corrijo, es la cuarta. Sí, señor. La segunda en 20 años, la cuarta en toda la carrera. Sí, 3 como ministro y la primera como funcionario, y llegué a ser viceministro.
Yo creo que enseñamos que el país puede construir obra en tiempo y precio. Devolvimos la esperanza de que eso se pueda hacer. Y se puede hacer de buena calidad. Mucho de lo que se ha venido señalando, tratando de hacer una generalización de la calidad de las obras, etcétera, no tiene mayor sentido si se discute técnicamente, no políticamente. Y lo mismo que el análisis de la ejecución de las obras que ahí están y se van a estar poniendo, unas ya están en servicio, otras van a estar puestas en servicio, es posible. Es posible enfrentar la función pública con la valentía necesaria para enfrentar la corrupción. También eso es otra enseñanza. No importa el precio que haya que pagar, hay que enfrentarla. Y hacer el mejor esfuerzo por hacer la mejor utilización de los recursos que se ponen a disposición de las instituciones y el erario. Y eso es lo que se ha hecho. Y ha sido productivo. Hemos logrado hacer mucho más obra en estos 4 años con menos recursos de los que se tuvieron en gobiernos anteriores, en administraciones anteriores. Eso también es una enseñanza. De manera que hay esas enseñanzas las dejo y también la otra enseñanza que uno tiene que decirle a quienes lo miran a uno es ser funcionario público implica sacrificio. Y hay que pensar en el país. Y ese es un ejemplo que yo quiero dejar ya personal. 2:56. Don Rodolfo, muchas gracias por la entrevista. Sé que no han pasado días muy cómodos últimamente, así es que le agradezco mucho que me haya dado el tiempo, don Rodolfo. Muchas gracias. No, más bien muchísimas gracias a usted, Randall, por esta entrevista que agradezco profundamente. Gracias, don Rodolfo. ¿Cuál canción escogió? Tenía pensado un poco hacer una broma, pero Hágala. No, es que no me luce. Entonces, mejor sigo siendo el que soy. El tema de Lara, del doctor Zhivago. El tema de Lara del doctor Zhivago. ¿Cuál era la broma, don Rodolfo? Ahora me va a dejar el clavo. Se la cuento luego. 2:57. Don Glenn Montero, que está en el Control Master, nada más usted me avisa cuando esté listo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahí está lista. Mañana a las 2 de la tarde Matices. Hoy en la noche en Encuesta del CIEP. Mañana estará el CIEP con nosotros a las 2 de la tarde en el programa. Feliz tarde y hasta luego.